Bien, entonces vamos a ahora profundizar un poco más en lo que es el apostolado de iguales, ¿no? Como ya vimos anteriormente, ¿no? Esta noción de apostolado de iguales tiene que ver pues con esta noción de ser enviados, enviadas a anunciar, ¿no? El mensaje de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? De qué modo en las cartas de Pablo se expresan justamente, ¿no? El mensaje de Cristo hacia las diversas comunidades cristianas a las cuales se dirigen las cartas. ¿Sí? Entonces, para eso voy a hacer la presentación de un PowerPoint que nos va a ayudar justamente a mirar, ¿no? Esos aspectos que van a ser importantes profundizar y considerar el momento en que nos acerquemos, ¿no? A las cartas de Pablo. ¿Sí? Hay muchos estudios que nos están ya como ofreciendo más detalles, ¿no? Es al respecto. Entonces vamos a ver un poco. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Cómo el contexto, ¿no? El contexto de las cartas de Pablo que es importante considerar, ¿no? El contexto es el espacio, ¿no? El espacio, tiempo donde ubicamos esos escritos. Y en la Biblia eso es muy importante, ¿no? O cuando leemos los textos bíblicos es importante siempre preguntarnos por los contextos, ¿no? A veces como lectoras y lectores vemos, ¿no? Como que nos limitamos más en nuestros contextos y no consideramos los contextos que tienen los textos bíblicos, ¿no? Entonces, y eso no ayuda a una mejor comprensión del mensaje, ¿no? De esos textos que estamos leyendo en la Biblia. Bien, entonces un primer aspecto es que las comunidades a las que Pablo se dirige son helénicas. Este término posiblemente lo hemos escuchado, pero cuando hacemos referencia a lo helénico es esta, como esa configuración griega y romana, ¿no? Si bien vamos a ver, ¿no? Que en el contexto era dominado por el Imperio Romano, pero con mucha influencia griega, ¿sí? Y a eso se va a llamar helénico, ¿no? Entonces la cultura griega va a tener mucha fuerza en ese espacio. Por eso es que incluso la comunicación, el habla o la lengua, ¿no? Que se había difundido por diversos lugares era el griego, ¿no? Y por eso es que vamos a tener también que muchos de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, no muchos, todos, ya son escritos en griego. Justamente por esa influencia, ¿no? Los romanos tenían como idioma el latín, pero el latín era muy poco usado, ¿no? Sobre todo era usado por los gobernadores, ¿no? Bien, y por otra parte también vale considerar o cabe considerar que Pablo era parte de los judíos que perseguían a los del camino, y los del camino eran los seguidores de Jesús, ¿no? Ese es otro aspecto también importante a considerar, ¿no? Seguramente que ya hemos leído en los textos de Hechos de los Apóstoles que Pablo en ese camino de perseguir a los cristianos, porque Pablo era parte de una comunidad judía muy fundamentalista, ¿no? Que cuidaba mucho la tradición judía. Entonces, los cristianos y las cristianas en un primer tiempo no se consideraban así, cristianos y cristianas, entonces eran judíos y judías, ¿no? Que tenían como referencia a Jesús como maestro. Y claro, eso era contradictorio o contrario a lo que los judíos podían tener, ¿no? En su centralidad al templo, en su centralidad a Yahvé, las enseñanzas de la Torá y todo eso, ¿no? Entonces, eso generaba muchísima sospecha. Y al generar esa sospecha, pues los judíos, ¿no? Empiezan a perseguir
a esos que se consideraban los del camino, ¿no? Los seguidores y seguidoras de Jesús. Esto también va a ser importante, ¿no? De considerar de que no eran solamente varones, sino también mujeres, ¿no? Por eso es que es necesario ver, ¿no? Como ya anteriormente vimos, ¿no? En la clarificación de lo que es el discipulado y el apostolado, ¿no? Entonces, tanto en el proceso del discipulado como en el apostolado, pues tenemos a varones y mujeres. Bien, vamos a ubicarnos ahora en el contexto geográfico, ¿sí? Pablo es reconocido como un gran misionero. A veces se cuestiona esa noción porque posiblemente hubo otros y otras que también hicieron ese camino. Sin embargo, Pablo al escribir sus cartas, entonces como deja en constancia, ¿no? Deja en constancia de todos los caminos que él ha hecho, ¿no? Del recorrido que él hizo después de haberse convertido como cristiano, ¿no? Y ser seguidor de Cristo, porque él también esto va a ser importante, ¿no? Que él, aunque no haya sido discípulo directo de Jesús, pero él se reconocía así, ¿no? Como tal. Él se asignaba como discípulo de Jesús y por lo tanto apóstol, ¿no? Con mucha autoridad. Y por eso es que él empieza a escribir sus cartas. Y de sus cartas tenemos justamente, ¿no? El recorrido que él hizo, sobre todo en las ciudades griegas, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no? Que él hizo como, vamos a encontrar que hay como cuatro momentos, ¿no? De viajes o lo que determinan los cuatro viajes de Pablo. Entonces, un primer viaje lo vamos a encontrar en estas líneas que están, ¿no? Más marcaditas por, ¿no? Así como en este rojito, ¿no? Entonces, parte de aquí de Antioquía, ¿sí? De Antioquía y da todo una vuelta, ¿no? Por el mar Mediterráneo para llegar, ¿no es cierto? Vamos a ver que llega justamente a estas otras comunidades, ¿no? La otra parte de lo que va a ser Antioquía, ¿sí? Porque Antioquía va a ser muy grande, miren, aquí empieza y termina aquí, ¿no? Y en ese recorrido vamos a encontrar otros pueblos dentro de la misma Antioquía, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver que ahí da unas, ¿no es cierto? Una vueltita y se queda ahí, ¿no? En Listra, ¿ya? Cerca a Derbe. Entonces, ahí se queda, ¿de acuerdo? Entonces, ahí encontramos como ese primer viaje, ¿no? Y de ahí va a empezar también a dar una vuelta, ¿no? Por otros lados, ¿sí? Y retorna nuevamente hacia Antioquía. En su segundo viaje, que va a ser marcado por este moradito, vamos a encontrar que Pablo parte desde Jerusalén, ¿no? Posiblemente él ha sido convocado a Jerusalén, así como encontramos sobre todo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que encontramos, ¿no? Que él está en Jerusalén justamente en una reunión, ¿no? A eso le llaman el Concilio de Jerusalén, ¿no? Porque lo convocan justamente para hablar, ¿no? Respecto a las formas de cómo se está acompañando a estas comunidades que no eran judías, ¿no? Sino que ya eran comunidades griegas y romanas, ¿no? Aunque también vamos a encontrar presencia judía, porque los judíos para este tiempo ya no están solamente en Jerusalén, aquí está Jerusalén, ¿no? Ya no están solo en este territorio, sino que también los judíos ya están dispersos tanto para este lado, ¿no? Que es Mesopotamia, Siria, todo eso, pero también hacia las ciudades griegas, ¿no? O hacia las ciudades donde está ubicado Egipto, ¿no? Por ejemplo, Alejandría, ahí va a haber una gran presencia también de judíos, ¿no? Bien, entonces, en su segundo viaje parte de Jerusalén, ¿sí? Y este segundo viaje va a ser mucho más largo, miren, ¿no? Entonces, todo este trazo, ¿no? Moradito que encontramos, vamos a encontrar que él va a visitar a diversas comunidades cristianas, ¿sí? Y retorna nuevamente, ¿no es cierto? Retorna nuevamente hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, como que él busca también, ¿no? Hacer como una conexión más con el espacio de Jerusalén, que es como el espacio donde están
los que de algún modo tienen más autoridad que él, ¿no? Entonces, y él, claro, no quiere verse diferente a eso, sino que quiere también estar, ¿no? De manera relacionada, ¿ya? Entonces, esa es el segundo viaje de Pablo. Y esto nos hace ver también, estimadas hermanas, que Pablo no funda esas comunidades. A veces siempre pensamos que Pablo, ¿no? En su travesía funda las comunidades, ¿no? En algunos casos es posible que sí, ¿no? Que haya una convocatoria, ¿no? De Pablo y esté ahí, pero en otros casos ya vamos a encontrar que esas comunidades ya estaban, ¿no? Y lo que hace Pablo es como visitarlas, llevar el mensaje de Cristo, que eso era lo más importante para esas comunidades, ¿no? Escuchar como de primeras fuentes el mensaje de Cristo, ¿sí? Bien, su tercer viaje tiene que ver, ¿no? Con, aquí estamos. Él va a partir ahora desde Antioquía, esta que está en verdecito, ¿ya? Entonces va a hacer casi la misma travesía que el segundo viaje, pero se va por otros espacios, ¿no? Miren, aquí va a llegar a Efesios. Sí, en Efesios él va a tener una relación muy bonita con esta iglesia de Efesios que después vamos a ver. Bien, de toda esa travesía que va a hacer, casi la misma que hace en el segundo viaje. Miren, ¿ah? Es la misma, porque justamente él ya había tenido una relación, ¿no es cierto?, con esas comunidades, entonces él vuelve otra vez, ¿no? A, como decimos, echarse de menos de ellas, ¿no? Y bueno, en ese tercer viaje vemos que otra vez vuelve a Jerusalén. Bien, un cuarto viaje, este cuarto viaje va a ser singular, ¿ya? Miren, el cuarto viaje es el que está marcado con amarillo, ¿ya? Entonces, en este cuarto viaje, él no va a visitar tanto ya a las comunidades que vamos a encontrar tanto en el primero, en el segundo y en el tercer viaje, ¿no? Sino que su viaje específicamente va a ser hacia las comunidades de Roma. Miren, atraviesa todo el Mediterráneo, este es el mar Mediterráneo, y se va a lo que ahora es Roma, Italia, ¿ya? Entonces, miren, entonces él va y va a llegar a lo que va a ser Roma, ¿ya? Y ese es el cuarto viaje, ¿no? Y prácticamente va a ser también su último viaje, porque ya se dice que de Roma no retorna. ¿M? Entonces, él ahí va a ser sentenciado, ¿sí? Entonces, vemos ahí los cuatro viajes de Pablo. Como verán, él atraviesa muchas comunidades, no más que atraviesa, visita muchas comunidades, ¿no? En esos lugares. Ahora, es importante también ubicarnos en el contexto las ciudades, ¿no? A veces pensamos como desde nuestro contexto en ciudades grandes y no eran ciudades tan grandes como las que tenemos ahora, ¿no? La mayoría de las ciudades a las que llegaba Pablo, ya, la mayoría de las ciudades eran ciudades pequeñas. Miren, esto se grafica así de esta manera, no eran ciudades grandes. Entonces, la mayoría a las que llega por el Mediterráneo, o por los barquitos, o también por tierra, ¿no? Pero llega a esas ciudades que tenían todavía la estructura griega, ¿ya? Como les decía, la cultura todavía sigue siendo griega, aunque los romanos estaban en el gobierno. Entonces, Pablo pues llega a esas ciudades y como verán, son ciudades pequeñas donde todos se enteraban quién llegaba y quién salía. Ya, entonces, además, estas ciudades eran también visitadas, muy visitadas por diversas poblaciones de comerciantes, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Lidia? En la segunda sesión vamos a hablar un poquito más de ella. Y Lidia hacía también esa travesía, ¿no? Porque ella era vendedora de púrpura, ¿no? Pero no esa púrpura cara, porque la púrpura cara era de mucho prestigio. ¿M? En cambio, Lidia vendía una púrpura mucho más económica y eso hacía también, ¿no? Que vaya viajando por diversos lugares, ¿sí? Entonces, y aquí vemos, ¿no? Que vamos a encontrar siempre en estas ciudades griegas lo que va a ser el ágora,
ya, y el ágora era como el espacio de la plaza, ¿no es cierto? El espacio donde se encontraban, ¿no? Para estar como presentes, ¿no? Ahí debatiendo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunas veces que Pablo también está en las ágoras, ¿no? Como todos podían entrar para hablar, ¿no? Porque recordemos que en el contexto griego había muchos filósofos y estos filósofos también estaban aquí en las ágoras debatiendo sus temas, ¿no? Sus temas filosóficas, religiosas. Entonces, este era como el espacio donde todos se convocaban para hablar, ¿no? Y luego vamos a encontrar también como el espacio de los templos, ¿sí? Los griegos tenían templos muy reconocidos, ¿no? Y además los griegos tenían mucha influencia, no influencia, sino tenían muchas referencias de dioses y diosas, ¿no? Entonces, posiblemente en el templo central estaría Zeus, ¿no? Y Zeus era como el dios principal de los griegos, ¿no? Y después vamos a encontrar también las acrópolis que estaban dentro del mismo espacio de los templos y en las acrópolis ya vamos a encontrar figuras centrales de deidades, ¿no? Que tenían los griegos. Si, por ejemplo, ¿no? Esta ciudad era muy afín, ¿no? A alguna dios o diosa, entonces lo tenía ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? Este espacio más religioso, ¿no? Donde los griegos también, ¿no? Se congregaban en torno a a vivir, ¿no? ¿Cierto? Sus prácticas religiosas. Y por lo general también como los judíos o los mismos romanos tenían que ver con sacrificios o con momentos también, ¿no? De convocación propias de ellos. Y también vamos a encontrar los teatros, ¿no? Esta noción de los teatros también va a ser importante, ¿no? Era el espacio donde se encontraban para la expresión del arte, ¿no? Y en el contexto de los romanos, los teatros posteriormente van a ser, ¿no? Usados para también la lucha de gladiadores, ¿no? Y va a estar muy relacionado también a la persecución de los cristianos y cristianas, porque justamente cuando algunos los persiguen, los van a llevar a los teatros, ¿no? Para que se enfrenten a ciertas formas que ellos tenían, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? Entonces se van a enfrentar a gladiadores, se van a enfrentar a toros, ¿no? Y bueno, todo eso. Vamos a ver eso un poco en la sesión que tengamos, en la segunda sesión, ¿no? Porque ahí vamos a mirar un poquito ese espacio de los teatros. Bien, entonces esas eran las ciudades, ¿no? Que como les decía, era muy propio, ¿no? De esos territorios, ¿sí? Como les digo nuevamente, cabe considerar de que Pablo no estaba tan centrado en lo que va a ser Jerusalén, ¿no? Aunque él era judío, pero dicen que era ciudadano romano, ¿no? Pablo de Tarso, él vivía ya lejos de Jerusalén y por lo tanto ya tenía también otras prácticas, ¿no? Que si bien eran judías, pero que ya tenían su influencia tanto griega como romana. Y por eso es que él va a tener la facilidad también desde la escritura, ¿no? Entonces, como muchos de los discípulos no tenía, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los seguidores de Jesús no tenía esa facilidad de la escritura y por eso es que no vamos a encontrar escritos ya sea de Pedro, de María Magdalena o de Juan y otros, ¿no? Sino que ellos no van a tener esa posibilidad de dejar textos escritos, ¿no? Entonces la ventaja de Pablo es que él sí puede hacerlo, ¿no? Y por eso es que es más reconocido también, ¿no? En los trayectos que él hizo, ¿no? De visitar a las comunidades cristianas y de formar también comunidades. Bien, ahora, cuando hacemos referencia a las cartas de Pablo, o también llamamos epístolas, es importante considerar que hay como tres generaciones de las cartas, ¿no? Paulinas y sus contextos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Tres generaciones, porque Pablo, claro, parece que ya hacia el año 60
Pablo ya no está. Entonces, el mayor tiempo de recorrido que va a hacer Pablo es entre los años 50 al año 60. Y en el año 60 ya no lo vamos a tener a Pablo. Pero van a haber otras cartas que dicen que son de Pablo. Entonces ahí uno se queda con la duda, ¿no? ¿Realmente son de Pablo o no? Vamos a ver ahora. Bien. Entonces hay que considerar de que las cartas o epístolas, ¿no? Es un medio de comunicación. Para esos tiempos las cartas eran muy difundidas, ¿ya? Eran muy difundidas porque pues en ese tiempo no había radio, no había televisión, no había internet, no había WhatsApp, ¿no? Entonces una forma de comunicarse era a través de las cartas, ¿no? Si se quería comunicar con gente que estaba en otros lugares. Entonces la carta era un medio de comunicación y era interesante porque las cartas eran enviadas también con viajeros. ¿Ya? Entonces eran enviadas como con los viajeros, ¿no? Y no necesariamente la persona llevaba la carta, sino los viajeros y las viajeras a quien se encomendaba la carta, ¿no? Esto también es importante. Bien, vamos a ver, según lo que nosotras y nosotros tenemos de nuestra formación, ¿no? religiosa en la fe, es que hay, ¿no? cartas que se atribuyen a Pablo y a veces son 13 o algunos dicen que son 14, ¿no es cierto? Entonces, sí, cuando vamos a la catequesis o hemos tenido alguna otra formación más, entonces por lo general nos hablan de 13 o 14 cartas de Pablo, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no? Esas 14. 13 casi con seguridad. La mayoría afirma que son 13, porque esta carta, que es la carta a los hebreos, se pone en duda, ¿no? Muchos se la han atribuido a Pablo, pero ya los últimos estudios bíblicos ya es muy claro que realmente Hebreos no es una carta ¿no? de la tradición de Pablo. ¿No? Por el contenido, porque a veces uno puede decir, ¿y cómo se sabe que no es de Pablo y es de Pablo? Entonces, sobre todo es por el contenido, ¿ya? Entonces, aquí Hebreos ya nosotros vamos a descartar a Hebreos que sea como una carta de Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Estas sí, ¿no es cierto? Son consideradas como cartas de Pablo. Ahora vamos a ver, ¿cómo distinguimos esas tres generaciones de las cartas? Ya, para distinguir las cartas va a ser muy importante, ¿no? De que Pablo era reconocido por las y los que animaban las comunidades cristianas, ¿no? En las ciudades griegas y romanas. Sí, este es un aspecto importante. Pablo era muy reconocido y tenía autoridad, ¿sí? Y por otra parte, vamos a ver también que Pablo tenía sus seguidores y seguidoras, ¿sí? Que pueden ser asignados como discípulos o discípulas, ¿ya? Entonces Pablo ya tenía gente que le seguía. Ahí vamos a encontrar a Timoteo, ¿no es cierto? Aquí pongo en esta imagen también a esta pareja, ¿no? A quien Pablo varias veces menciona, ¿no? Priscila o Prisca, ¿no? Y Aquila. Entonces son otros dos que también están en muchos, ¿no? En muchos lugares con Pablo. Y así vamos a encontrar a otros, por ejemplo, a uno que también se llama Marcos, ¿no? Entonces vamos a encontrar así que hay muchos seguidores, ¿no? De Pablo. ¿Sí? Y claro, uno puede decir, Pablo está, y esa era una tensión también, ¿no? Que estaba generando en los discípulos, ¿no? Más directos de Jesús, ¿no? De cómo Pablo podría presentarse como maestro si el único maestro era Jesús. Sin embargo, pues Pablo ahí va a presentarse, ¿no? Aunque no era un discípulo elegido por Jesús, pero se atribuía a serlo, ¿no? Entonces él dice, no, es que yo he sido, ¿no? He sido como parido, ¿no? Como discípulo, ¿no? Por la experiencia que tengo y todo eso. Entonces, eso mismo le daba también autoridad a Pablo para como tener seguidores y seguidoras, ¿no?
Y va a ser muy evidente que Pablo va a tener seguidoras, ¿no? Y no solamente seguidoras, porque a veces nos quedamos en esa noción de discipulado, sino mujeres y varones que han estado animando las comunidades, ¿no es cierto? Muy de la mano con Pablo, ¿no? Siendo como teniendo muchísima amistad con Pablo, ¿sí? Y que ellas y ellos posiblemente no se consideren tanto como discípulas, ¿no? O discípulos de Pablo, sino más bien como, no, ni siquiera colaboradores, sino es como estar animando la comunidad de manera conjunta, ¿no? Como en mutuo, en mutuas relaciones de correspondencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver específicamente con Prisca y Aquila, ¿no? Que tanto así que Pablo pues no le queda otra que reconocer la autoridad de ellos dos, ¿no? Que dice que realmente, ¿no? Son dos que son sus protectores, ¿no? Y esa noción de sentirse protector va a ser muy importante. Entonces ahí no hay una figura tanto de ser discípulo, ¿no? Sino más bien de eso, de ser como parte de un equipo, diríamos ahora, ¿no? Bien. Entonces, considerando eso, vamos a ver, ¿no? Cómo es que diferenciamos las cartas de Pablo. Vamos a diferenciar en tres partes, ¿de acuerdo? Por eso hemos hablado de tres generaciones de las cartas de Pablo. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a considerar, ya nos ayuda a considerar qué cartas eran de Pablo y qué cartas no. Sí, bien. Entonces, en este primer bloque vamos a encontrar las cartas de Pablo de Tarso, ¿ya? Y las cartas que cada vez los estudios están más como, no, en este último tiempo ya han hecho una afirmación, ¿no? De que estas 7 cartas son cartas originales de Pablo. Y ahí tenemos Primera Tesalonicenses, Gálatas, Corintios, Filipenses, Segunda Corintios, Romanos y Filemón. ¿Por qué? Muchos estudios asignan de que realmente estas cartas han sido escritas por Pablo, ¿no? Porque están ubicadas a partir del año 50 hasta el año 60. Y ese es el tiempo en que Pablo ha estado, ¿no? En todo ese proceso de lo que llamamos sus viajes misioneros, ¿no? De estar visitando y de estar en las comunidades, ¿no? Tanto en ciudades griegas como en las ciudades romanas. ¿No? De manera específica, esta carta a los romanos va a responder justamente a eso, ¿no? A su relación con la iglesia de Roma o con en ese tiempo no había iglesia, perdón, eran comunidades cristianas, ¿no? Entonces, comunidades cristianas de Roma, ¿no? Entonces, estas 7 cartas, estimadas hermanas, hay que asignarlas como las de Pablo, ¿no? Luego vamos a tener otras dos que están ubicadas entre los años 60 y al 80, ¿no? Que están atribuidas más a los discípulos de Pablo, ¿ya? De manera específica, ahí ubicamos a Colosenses y Efesios, ¿sí? Y estas dos cartas van a ser muy importantes para nuestro estudio, ¿ya? Estas dos cartas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque se alejan de algún modo con el mensaje que vamos a encontrar, por ejemplo, en Gálatas. Después vamos a ver eso al respecto. Luego, el tercer bloque encontramos que se trata de cartas de discípulos de los discípulos. O sea que ya no son discípulos de Pablo, sino que son discípulos de los discípulos de Pablo. Y ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto? Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Segunda Tesalonicenses. Estas cartas ya reflejan prácticamente, ¿no? Todo lo que va a ser como la organización de esas comunidades, ¿no? Entonces, todas estas 4 cartas están haciendo referencia justamente a la organización, de cómo tiene que organizarse de manera adecuada esas comunidades cristianas. Y ahí va a haber todo un debate,
que vamos a ver en la segunda sesión, pero también vamos a profundizar cuando estemos en nuestra sesión presencial. ¿Ya? Entonces, estas cuatro cartas tienen que ver justamente con la organización, ¿no? Con, como le llaman, como la sana organización de las comunidades. Bien, entonces, como verán, estos tres bloques ya nos permite distinguir estas cartas, ¿no? Ya no asignar todas esas cartas a Pablo, aunque digan que son escritas por Pablo, porque en el encabezado de todas estas cartas dicen yo, Pablo, y uno puede decir, pero es Pablo. Esa era una forma en los tiempos antiguos de dar autoridad a un texto, ¿ya? Cuando se hacía referencia a un personaje importante, ¿no? Entonces, y claro, hacer referencia en un escrito a un personaje importante, eso suponía que le den atención y que le presten importancia a ese escrito. Y esa era la finalidad de que los discípulos usaban todavía esa asignación de yo, Pablo, en esas cartas. ¿Ya? Eso lo vamos a dialogar de todos modos. Bien, entonces esas 7 cartas, como hemos dicho, están también relacionadas con ciertas ciudades, ¿sí? Esas ciudades están en Galacia, miren, para que nos ubiquemos, Galacia, Filipos, Tesalónica, Corinto y después Roma. Ya esto es para ubicarnos un poco en el espacio geográfico. Ahora, vamos a mirar la casa greco-romana. Y las casas eran así, porque las primeras comunidades cristianas sabemos que se congregaban en casas. Entonces, en las casas vamos a encontrar una distribución grande. Ya, las casas no eran grandes en sí, pero la distribución estaba de tal forma hecha, ¿no? Que respondía a la situación de esos contextos. Entonces, la casa greco-romana, sobre todo las casas donde posiblemente las comunidades cristianas se han ido congregando, eran casas en la cual vamos a encontrar a muchos y muchas viviendo. No era solamente la familia, ¿no? Papá, mamá, hijitos, sino que ahí también vamos a encontrar una familia ampliada, pero también a los esclavos, esclavas, siervos, siervas, ¿no? Entonces vamos a encontrar una familia muy, más que una familia, una estructura muy amplia, era casi como una ciudad. Ya, entonces, y esa casa estaba distribuida, ¿no? Por ejemplo, aquí están los señores, ¿no? Aquí nadie podía acceder, solamente ellos. Luego vamos a encontrar el espacio de la cocina y luego vamos a encontrar, ¿no es cierto?, diversos espacios donde estaban designados como talleres, porque las casas también servían como talleres, ¿no? Y también como espacios de venta, miren, entonces vamos a tener todo en una casa, ¿ya? Y después vamos a tener ya los lugares donde dormían y lugares donde eran propios de las familias. Entonces, las casas estaban distribuidas de esa manera, ¿ya? Y en esas casas vamos a encontrar relaciones jerárquicas y esto de manera específica lo vamos a ver en los textos de Colosenses, capítulos 3, 18 al 45 y en Efesios 5, 21, ¿no? Hasta el capítulo 6, versículo 9, ¿ya? Y ahí vamos a ver esa estructura jerárquica de poder, ¿no? Donde se denomina o se reconoce estos códigos domésticos, ¿no? Y esos códigos domésticos reflejaban la autoridad del varón, ¿ya? Miren, esposos, esposas, ¿no? O sea, hacía referencia de los esposos sobre las esposas, de los padres sobre los hijos, de los amos sobre los esclavos, esclavas, siervos, siervas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar la supremacía del varón, amo, esposo, padre, que gobernaba en la casa y por eso es que él era reconocido como el pater familias, ¿no? Entonces aquí vemos en esta imagen justamente, ¿no? Cómo la centralidad del varón va a ser muy importante y él es el que de algún modo orientaba, ¿no es cierto? Orientaba ese espacio de la casa. Y bueno, ahí las comunidades cristianas van a intentar de algún modo también como dar una respuesta a esa figura, ¿no? Si bien las comunidades cristianas querían organizarse de otra manera, pero no podían salir de esa noción de relación jerárquica y patriarcal que tenían las sociedades de ese tiempo.
Y por eso es que aquí vamos a encontrar en Efesios 5:21, ¿no? Esto que dice, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo, ¿no? Entonces, como para disipar un poco esta soberanía del amo, ¿no? Padre, ¿no? De familia, entonces aquí las comunidades cristianas querían como poner, ¿no? La centralidad en Cristo. Por eso es que hay textos que hacen referencia a que la cabeza de esa casa es Cristo, ¿no? Pero eso hay que verlo muy en su contexto, ¿no? Porque eso también podía haber sido considerado como una transgresión, ¿no? A las estructuras que tenían esas sociedades griegas y romanas. Eso lo vamos a ver después un poco. Bien, entonces vamos a ver cómo en las comunidades cristianas, poco a poco, ¿no? El mensaje que Pablo y los otros cristianos y cristianas querían, ¿no? Rescatar se va a ir perdiendo justamente por esa imposición, ¿no? Social tan fuerte que va a haber en el contexto griego y romano, ¿no? Aquí en Gálatas 3:28 vemos, ¿no? Que Pablo plantea en una de sus cartas, dice, y ya no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya, entonces aquí en el bautismo estamos viendo que ya no hay estas diferencias, judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, ¿no? Ahora vamos a ver en Colosenses, que esta es una carta que hemos dicho que es ¿no? De los discípulos, ¿no? De Pablo, y ahí vamos a ver, ¿no? Dice, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que en Cristo es todo y en todos, ¿no? Sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, miren aquí la diferencia, ¿no? Aquí tenemos sigue griego y judío, como aquí Pablo planteaba, esclavo y libre también, ¿no? Bárbaro, escita, esclavo y libre. Y aquí hace referencia a la circuncisión e incircuncisión, que esto era muy judío, ¿no? Y en cambio, aquí lo que se pierde es esta relación hombre y mujer, ya que Pablo lo planteaba y ya Colosenses no lo plantea. Y eso va a generar toda una serie, ¿no es cierto? Una serie de comprensión de las relaciones donde las mujeres ya empiezan a tener, a no ser consideradas dentro de esa estructura. Sí, y por eso es que vamos a también mirar, ¿no? ¿Cuál será la reacción, ¿no? De las lectoras y lectores de las cartas posteriores a Pablo, ¿no? ¿Hasta qué punto se dejaron convencer, ¿no? Por ese cambio en las estructuras? ¿Acogieron sus instrucciones? ¿Obedecieron sus órdenes? Algunas habrían esperado algo más de la enseñanza cristiana y esta última pregunta parece responder un poco a lo que las mujeres habían bebido de esas comunidades cristianas, ¿sí? Si bien en Colosenses encontramos que ya no se hace, ¿no? La referencia de que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, las mujeres no han querido callar, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar justamente a la presencia de estas mujeres en las comunidades cristianas que están reivindicando nuevamente su palabra, su voz y su presencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a quedar, ¿no? Con esta invitación de cómo las mujeres, frente al silenciamiento que se va a generar, ellas van a estar aún ahí presentes. Bien, esto vamos a pasar. Vamos ahora al trabajo en grupos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a trabajar en tres grupos, ¿sí? En tres grupos. Cada grupo va a tener un texto asignado. El grupo 1 va a trabajar esta relación de esposos sobre esposas, que está en Efesios 5:22 al 34. El grupo 2, la relación de padres sobre los hijos, en Efesios 6:1-4. El grupo 3, amos y esclavos, ¿no? La relación que había entre ellos, en Efesios 6:5-9. ¿Ya? Entonces, cada grupo va a leer estos textos bíblicos, ¿ya? Y lo que van a compartir es
bueno, van a compartir qué es lo que les llama la atención, ¿ya? Y escriben eso para compartirlo en la próxima sesión, ¿sí? Entonces, la idea es leer y luego compartir qué es lo que les llama la atención, ¿no? De lo que han leído. Y eso lo vamos a compartir en la próxima sesión del día que acordemos ya tener nuestra segunda sesión. Bien, muchas gracias y seguimos en comunicación y en camino. Gracias.